Bueno, entonces hoy vamos a corregir el foro número 2 y que sería parte del análisis del canto 1 de la Ilíada. ¿Ah? Bien, vamos entonces a ver qué era lo que se le estaba pidiendo primero allí en este foro. Fíjense que decía, en el canto 1 se encuentran discursos directos que ocurren en dos planos. Déjenme chequear que esté grabando bien. Sí. Que ocurren en dos planos distintos. Por una parte en el plano humano y por otra parte en el plano divino. Y ahí entonces proponía analizar el plano humano por una parte y el plano divino por otra. Era alguno de los diálogos, porque hay más diálogos en este canto 1. Lo primero que tenemos que ver, que eso no lo habíamos dado en la clase pasada, el tipo de narrador. No llegamos a darlo en la clase pasada, ¿no? Creo que no. Por eso, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de narrador teníamos hasta ahora? Recuerdan que habíamos dado la canta odiosa la cólera, ¿no? ¿Qué tipo de narrador teníamos ahí? Externo. Un narrador externo y que nosotros llamamos narrador omnisciente. ¿Ah? El narrador omnisciente es aquel narrador que todo lo sabe, que se encuentra por fuera de la obra y que sabe tanto que se encuentra hasta en lo que piensan los personajes, es decir, la cabeza del personaje. ¿Tá? La palabra omnis, narrador omnisciente viene de omnis, todo, y ciencia con SC del latín significa saber. Es aquel narrador entonces que todo lo sabe, ¿tá? Inclusive lo que está dentro de la cabeza del personaje. Es un narrador externo que narra entonces, que emplea, vamos a poner que emplea la tercera persona del singular. Puede ser singular o plural, del singular o plural, ¿no? Y entonces todo lo sabe. ¿Ah? Inclusive entonces lo que está dentro de la cabeza de los personajes. ¿Ah? Entonces este narrador, ¿sí? Hay un momento donde, que justamente era lo que yo les preguntaba, hay un momento donde cede su voz, es decir, cede con ceder, que es el verbo que significa dar, ¿tá? Su voz a los personajes, ¿tá? Es decir, da la voz a los personajes. Entonces, fíjense entonces, eso se llama discurso directo. Si cede, les voy a pedir ahora que intervengan, pero primero me dicen el apellido, porque yo lo puse de tal modo que ahí no se ve. Entonces me dicen
el apellido primero y después realizan la intervención. Así vamos teniendo orales también y les sirve para ustedes también. Entonces, ¿cómo reconozco yo el discurso directo? Porque tiene, ay, perdón, Milagros, Mayora, tiene como característica que empieza con un guión o con entre comillas. Ahí está, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? A nivel de la expresión, ¿cómo se expresa ese personaje? Como que expresa sus sentimientos, era... Habla en primera persona. En primera persona. Claro. Habla en primera persona justamente porque está expresando sus emociones, sus sentimientos, su punto de vista. ¿Qué es lo que conocemos entonces ahí del personaje? La epopeya. Sí, la epopeya, ¿qué más? López conoce el pasado y el presente del personaje. Ahí está, sí, puede ser. ¿Qué más? Y en este caso específico, la ibris, sobre todo en los primeros, en el diálogo primero, de estos dos personajes hablando, pues bueno, lo que sería el carácter. Ahí está, muy bien. Entonces, nos dan a conocer elementos de su interior, su postura, sus emociones, sus sentimientos, las posturas como acá respecto a los diferentes temas. ¿Tá? Entonces, fíjense entonces que el discurso directo tiene varias características. Y justamente el primero lo puso, y no era que no estuviera bien, porque sí, pero lo que me interesaba justamente era, como después hicieron los demás, es justamente comentar qué era lo que se decían entre ellos, ¿está? Las características entonces del discurso directo, en primer lugar entonces es el empleo de guiones o rayas de diálogo, ¿está? O puede ser como ustedes tenían, comillas. En segundo lugar, se expresa en primera persona, puede ser del singular o del plural, ¿no? Es decir, fíjense que puede decir ya sea una opinión que concierna solo a ellos o usar en ocasiones a el nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y si bien no es exclusivo del discurso directo, también se encuentran marcas a través de los signos de expresión, ¿no? Signos de admiración y de interrogación, como que suelen abundar dentro de los discursos directos. Puntos suspensivos, Sí. interrogación, admiración. Muy bien, sí, que no nos olvidemos que en realidad eso es en la escritura, pero el aedo allí... La expresión. ¿Qué haría? Ah, ahí está, ¿no? Porque está transmitiendo ¿qué cosa? Y está performando, digamos, está interpretando este discurso directo, ¿no? Ahí está, lo que el personaje los sentía. ¿No escuché la última? ¿Se superpuso? Los sentimientos de los personajes, iba a decir justamente. Ahí está, Verónica, ¿cuánto? Verónica López. Bien, perfecto. Otro elemento de es que hay lo que se llaman los verbos dicendi del latín, empleo de verbos dicendi. ¿Qué son los verbos dicendi? Imagino que deben ser las referencias al discurso directo por parte del
de la voz narradora, o sea, dijo fulano, dijo, pero estoy Ahí imaginando. está. Es que el verbo Son los decir. verbos introductorios del habla. Por mandarle nomás, no tenía idea. Estos verbos introductorios del habla, a veces lo tenemos solo antes y a veces los tenemos antes y después, ¿no? Vamos a ver en este pasaje, en el primero, ya en el 105, no sé si ustedes están ahí viendo el texto. Fíjense, en el 105 dice, Acalcante en primer lugar dijo, ¿está? Esto es en el 105, que recuerdan que yo, así que, fíjense, tras hablar así se sentó, y entre ellos se levantó el héroe Atrida, Agamenón, señor de anchos dominios, afligido, de furia sus negras entrañas a ambos lados muy llenas estaban, y sus dos ojos parecían refulgente fuego. Acalcante, en primer lugar, dijo, lanzando malignas miradas. Fíjense que ese verbo, dijo, es el verbo que les digo, es el que introduce el habla, y muchas veces está también después, es decir, en este caso no, pero fíjense, a continuación, en el 121 dice, le respondió el divino Aquiles. Esta edición que yo les di, ustedes saben que estoy viendo, porque yo tengo otro texto, que no respeta mucho lo que es, porque dice de protectores pies Aquiles. Recién me estoy dando cuenta que esta edición, que se la mandé sobre todo por la parte de del principio, que estaba muy esclarecedora en cuanto a toda la introducción. Pero no me di cuenta que estaba tan diferente. Sí, acá dice, en el primer caso Agamenón exclamó y después dice, y contestándole al rey Agamenón le dijo. ¿Tá? Yo, si ustedes se pueden comprar, la que es muy buena es la de Losada, ¿tá? Que yo no la Tengo la de los encontré sábados, sí. en PDF. Si tienen la de Losada, es muy buena la traducción, inclusive después dice Aquiles el de pies ligeros, que era como verdaderamente le decían Aquiles, ¿no? Pero bueno, antes que nada tienen esta, si no la consiguen, tienen esa que yo dejé en PDF. Igual el sentido es el mismo, ¿no? Lo único que a veces de repente queda desvirtuado. Así que repite, esos verbos introductorios del habla a veces están antes y a veces después, y a veces antes y después, ¿no? Entonces son dijo, ¿qué más? Respondió. Respondió, ¿qué más? Habló. Habló, Exclamó. Exclamó. contestó. ¿Cuál dijo? No entendí el último. Exclamó, dice en el mío, que es el de Losada, dice. Exclamó, muy Exclamó. bien. ¿Qué otro? Y más adelante va a estar suplicó. Suplicó, muy bien. Todos los verbos que indican el habla. A veces lo hacen ese tipo de verbos que también indican el tono con que se hace. Por ejemplo, murmuró, gritó, etc. Aristegui, también para el grito se utilizan las mayúsculas. Si está todo en mayúscula, es como que está gritando. No. Sí, igual, No. ojo, porque A veces. Aristegui, eso es muy del WhatsApp y eso, pero no Eso es necesariamente moderno. en estos libros lo encontremos, ¿eh? No. Eso es de la forma. Claro, no, acá en estos tipos de textos no está mayúscula de los gritos, porque vas a ver que muchas veces, inclusive acá, cuando Están los dicen, signos de admiración. están los signos de admiración que transmiten eso de la oralidad, de hablar un poquito más alto, ¿no? Bien, otro elemento que tenemos es el siguiente. Fíjense cuando dice, Acalcante
en primer lugar, dijo lanzando malignas miradas. Es decir, ahí entonces, ¿qué sería? Y acá en el otro dice la de torva vista, ¿está? Es decir, ¿qué sería eso? Son adjetivos. Expresión de lo que está haciendo. Ahí está, ¿no? Lo que está realizando, ¿no? Puede ser entonces algún gesto. Fíjense que estos tres primeros están siempre, ¿está? Y el gesto que realiza está a veces, porque no siempre lo dice. Gesto que realiza, a veces se dice el tono, que a veces está implícito en el verbo dicendi, si es gritó, murmuró, etcétera, pero no siempre. A veces se dice dijo gritando. Así que sería el tono de voz. Y también a veces hay algo de... el gesto sería con la cara, pero también hay algo de lo que hace, por ejemplo, dijo golpeando la mesa, dijo golpeando el cetro, por ejemplo, puede decir, creo que dicen una, es decir, algo que hace, realiza el que habla, ¿tá? El personaje que habla. Puede ser gesticulación. Ahí está, pero lo que sería gestual sería arriba, el gesto que realiza, todo lo que sea con la cara, por ejemplo, a veces que levanta una ceja, lo que sea, esto sería en el primero, en el número 4, ¿tá? Y ya les digo, en estos está. Bien. Entonces eso respecto al discurso directo en general. Ahora, además esto del discurso directo, que es cuando hablan los personajes, estos discursos tienen la particularidad de ser discursos épicos. ¿Qué quiere decir el discurso épico? Listo.